de nuestro COSEI de la UAM. Muchas gracias también. Nos va a dar una pequeña charla primero María Magdalena Chávez, que es antes ella siempre ha dado estas charlas presenciales cuando vamos allá al sótano de la sección de documentación de COSEI. Y me río porque me lo estoy imaginando, me estoy recordando lo linda que es nuestra universidad y lo bonito que es caminar por ahí, cosa que luego a lo mejor lo tomamos ya y no lo tomamos tan en cuenta. Pero bueno, pues ahora como estamos en pandemia, de todos modos hacemos un gran esfuerzo. Aquí estamos reunidos con el programa de enseñanza remota. Muchas gracias. Ya vi que tengo ahí unos 20 estudiantes. Ya se irán incorporando los demás. Adelante, María Magdalena y luego Beatriz. Gracias y los presento y yo me quedo callada. Y jóvenes, vayan organizando sus preguntas. Por ahí ya hay un espacio donde pueden mandar por el chat sus preguntas relacionadas con sus temas de investigación. Gracias, Magdalena. Adelante. Gracias, maestra. Buenos días, chicos. Como les comenta la maestra, nosotros venimos de INEGI. Bueno, nosotros trabajamos en INEGI. Venimos a hablarles esta vez un poquito sobre la información que genera INEGI. Como ustedes saben, es bastante información con diferentes temas. El día de hoy nos están pidiendo una plática sobre estadísticas judiciales. En realidad, estadísticas judiciales, el tema como tal ya no se levanta, se levantó hasta el 2012. A partir del 2011 se empieza a generar el censo de gobierno, y dentro de este censo de gobierno tenemos los temas de impartición y procuración de justicia, que es la misma información que se estaba generando con las estadísticas judiciales. El día de hoy, para impartirnos este tema, se encuentra con nosotros la licenciada Beatriz Hernández. Ella es jefa de la biblioteca de INEGI, que está ubicada en Valdera 71, a media cuadra del Metro Juárez. Esperamos que algún día nos puedan visitar, ahora que ya se termine todo esto de la pandemia. Esperamos que ahí nos puedan visitar. De todos modos, ahorita se está atendiendo vía remota. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden mandar. Ahorita Betty les pone sus datos y con ella se pueden contactar para alguna duda, alguna información que ustedes requieran de la biblioteca o del tema que ella les va a impartir, pues los puede atender. Sí, déjenme ver, me parece que se salió ahorita un poquito. Betty. Ya está presente. Entonces, los dejo con Beatriz, con la licenciada Beatriz Hernández. Gracias. Adelante, Betty. Sí, muchas gracias, Magda. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes en estas nuevas modalidades para impartir las pláticas, cursos, talleres que realiza INEGI normalmente de manera presencial allá en las oficinas de Valdera 71. Y bueno, les reitero la invitación de Magda, en cuanto tengamos la posibilidad de regresar a oficina, pues que nos pudieran visitar allá en la biblioteca. Podemos enseñarles grandes cosas, el acervo tan bonito que tenemos en la biblioteca y en la mapoteca. Siempre que va un grupo les montamos una exposición muy bonita con datos muy interesantes como el censo de 1895, el primer censo de la época moderna, el primer censo de población de la época moderna, en físico, en un libro, para que se pueda hojear y ustedes pues revisen esa publicación que de hecho está dictaminada como histórica. Entonces, tenemos muchas cosas muy interesantes, por eso extrañamos tanto la oficina. Sin embargo, con esta nueva modalidad, pues también hemos aprendido muchas cosas y también estamos, pues creciendo, ¿no? Como bien les dice Magda, voy a platicarles sobre específicamente censos de procuración y censo de impartición de justicia, pero para ello me gustaría hacer rapidito un resumen que les voy a mostrar en una presentación en PowerPoint. Voy a apagar mi cámara para que se desempeñe mejor la herramienta en mi equipo. Entonces, discúlpenme si no me ven, pero va a estar apagada mi cámara y voy a presentarles ahorita el PowerPoint.
Permítanme tantito. Mientras, jóvenes, yo quiero pedirles a ustedes que vayan preparando sus preguntas relacionadas con la información que necesitan para sus proyectos de investigación, sobre el problema de investigación en concreto. También escuchen esta presentación que nos va a dar Beatriz sobre las cuestiones de gobernanza, sobre el gobierno, cómo y la información, que tiene que ver con pues esta política pública de acceso a la información y de transparencia y rendición de cuentas, porque luego pues decimos por ahí que ya no me acuerdo si fue en este grupo o en el otro, que no hay, que en gobierno, no, que México no hay Estado de Derecho, que tal. No, fíjense qué complicado es, o sea, luego siempre estamos pensando que la culpa de todo la tiene el presidente, pues ni que fuera Dios para estar en todos lados. Como ven, aquí ya nos va a platicar ella de cómo son estas cuestiones del poder. Y creo que ya está lista, ya me quedo callada. Sí, muchas gracias, maestra. Bien, entonces les decía que rapidito vamos a repasar esto para después entrar a la página del INEGI. Es un poquito las generalidades de la información de gobierno. Y bueno, primero que nada, quisiera que me ayudaran diciéndome, o repasando, estudiando un poquito cuáles son los poderes de la Unión en nuestro país. ¿Quién me ayuda? Yo. Ajá. Es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Efectivamente. Y de esos poderes, ustedes saben que tenemos órdenes de los poderes. ¿Cuáles son esos órdenes? Órdenes o ámbitos de los poderes. ¿Nadie recuerda? Ok. Los órdenes de gobierno es el federal, el estatal y el municipal. Y de hecho, esta es la estructura que ustedes van a encontrar en el sitio del INEGI a la hora de querer consultar esta información, ¿ok? Entonces, recordemos que son los poderes y sus 3 órdenes de gobierno, ¿ok? Y para el caso del orden federal, ¿quién es el encargado del poder ejecutivo en el orden federal? ¿Quién me ayuda? Es el Presidente de la República. Presidencia de la República, ok. Y vean cómo agregué ahí 3 viñetas de 3 de las funciones que tiene el Poder Ejecutivo. Y la pongo ahí porque también es parte de la estructura que van a encontrar ustedes en el sitio. El Poder Ejecutivo, además de otras funciones, tiene a su cargo la seguridad pública, el sistema penitenciario y la procuración de justicia. ¿Quién ejerce el Poder Legislativo en nuestro país? ¿Quién me ayuda? El Congreso de la Unión. Ajá, que está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y el Poder Judicial? ¿Quién tiene a su cargo el Poder Judicial en nuestro país en el orden federal? Ok. El Poder Judicial de la Federación, que está conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura, juzgados de distrito, tribunales colegiados y unitarios de circuito. ¿Ok? Todo el Poder Judicial. Y en el caso del orden estatal, ¿quién tiene a su cargo el Poder Ejecutivo? Los gobernadores. Gobernadores, jefe de gobierno en el caso de la Ciudad de México. ¿Ok? Muy bien. ¿Y el legislativo? El Congreso local. Los congresos locales. ¿Ok? Exactamente. En el caso de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa. ¿Ok? Pero ahora son los congresos estatales. Muy bien. ¿Y el Poder Judicial? Poder Judicial Estatal. ¿Quiénes? Los tribunales superiores de justicia. Exactamente. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Sí. Y rapidito, en el caso del orden municipal, que me voy a ir un poquito más rápido porque no lo vamos a abarcar, de hecho, ahorita en el sitio.
que podría ser tema de otra sesión, el orden municipal. Vean cómo para el caso del orden municipal, el Poder Ejecutivo, pues está las presidencias municipales o las alcaldías, ¿no? En el caso de la Ciudad de México. El Poder Legislativo como tal no existe en el orden municipal, pero recuerden que en el orden municipal pues elaboran este tipo de documentos que digamos que formalmente son actos del Poder Ejecutivo, pero materialmente legislativos, digámoslo de esta forma, ¿no? Como los bandos municipales, los reglamentos, las circulares y las disposiciones administrativas que siempre son de observancia general, ¿ok? Y para el caso del Poder Judicial, pues aquí sí tenemos que recordar que en el orden municipal no hay un Poder Judicial, ¿ok? Y también es importante que sepan, aunque no va a ser materia de esta plática, que el INEGI también levanta información de los organismos autónomos federales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿ok? En el caso del ámbito del orden federal y en el caso del orden estatal, se levanta información también de las comisiones estatales de derechos humanos y de los institutos estatales de transparencia, que cada entidad, con el que cada entidad cuenta. Y también es importante que ustedes sepan que todo esto que hace el INEGI se realiza en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el cual INEGI, como vemos acá abajo, el INEGI norma y coordina este sistema. En este sistema intervienen prácticamente todas las unidades de Estado. Esta sigla que ven aquí de UE son las unidades de Estado que conforman precisamente al Estado mexicano y que forman parte de estos subsistemas de acuerdo a su materia. Entonces, este sistema tiene un Consejo Consultivo Nacional, que es un órgano colegiado donde intervienen Presidencia de la República, todas las secretarías de Estado, Banco de México, el Poder Judicial tiene un representante, etcétera, etcétera. Y cada barrita de color representa uno de los subsistemas, que a su vez tienen comités ejecutivos, comités técnicos especializados y grupos de trabajo, donde incluso en estos comités o en los grupos de trabajo intervienen las instituciones educativas también. Las universidades también pueden participar como invitadas en estos subsistemas para promover temas de interés, preguntas en los cuestionarios, preguntas en los proyectos, etcétera. Las asociaciones civiles también incluso pueden participar como invitados en cada uno de estos subsistemas. Y entonces, este grupo de personas de todo el gobierno tiene como finalidad, a través de este gran sistema, proporcionarle a la sociedad y al Estado información de interés nacional que sirva para la toma de decisiones y la elaboración de política pública. Y entonces el INEGI, al normar y coordinar este sistema, también tiene a su cargo el Servicio Público de Información. De hecho, esta plática que les estamos dando hoy forma parte de este servicio que le toca dar al INEGI. Es parte de la cultura estadística que el INEGI tiene que estar promoviendo entre toda la sociedad y el Estado. ¿Ok? Y esos subsistemas nacionales de información son esos 4 que ven aquí en esta lámina: el de información demográfica y social, el de información económica, perdón, el de información geográfica y del medio ambiente, y el de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Yo les comenté que en cada subsistema intervienen las dependencias de gobierno. Entonces, ustedes ayúdenme. Si estamos hablando del subsistema de información demográfica y social, donde levantamos información de cuántas personas viven en México, de qué edad son, qué escolaridad tienen, si tienen derecho a algún servicio de salud, ¿qué dependencia tendría que estar interviniendo con el INEGI o trabajando con el INEGI para generar este tipo de información? ¿Cuál se les ocurre? Díganme una Secretaría de Estado que tendría que estar involucrada en este subsistema. La Secretaría del Bienestar. Ándale, la Secretaría del Bienestar, exactamente. La Secretaría del Bienestar, por ejemplo, es la que ahora ha lanzado muchos programas de apoyo, ¿sí o no?
por ejemplo, los apoyos a adultos mayores, a madres solteras, a estudiantes talento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me encantó tu respuesta porque la Secretaría, ¿cómo lanza esos programas? O sea, si voy a lanzar un programa de apoyo a adultos mayores, ¿qué tuvo que investigar la Secretaría para lanzar un programa así? Un dato básico que tendría que haber investigado. ¿Quién me dice? Bueno, pero para saber cuántos adultos mayores hay que Exacto. entonces investigar la edad, ¿no? Exactamente. O sea, fíjate, un dato tan básico, pero que es tan importante para una política pública como esa, ¿no? Yo necesito saber cuántos adultos mayores hay, cuántos adultos mayores necesitan un recurso económico para lanzar un programa de ese tipo. Entonces, fíjense lo importante que es el dato estadístico, ¿no? Que a veces hasta es un dato duro, que no nos dice mucho hasta que no lo vinculas con un programa de apoyo así, ¿no? Por ejemplo. Eso es la política pública, ¿va? En el caso de la información económica, ¿qué dependencia creen que debería de estar interviniendo ahí? La Secretaría de La Economía. Secretaría de Economía. Exactamente. En el caso de la de información geográfica y del medio ambiente, La Semarnat. la Semarnat. Y en la última, gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, La Fiscalía. la fiscalía, por ejemplo. Exactamente, muy bien. Sí le vamos entonces entendiendo cuál es el mecanismo de este sistema, ajá, porque no se trata de producir información estadística por producirla, ¿no? Son indicadores que, como bien hace rato nos decía la maestra, pues nos tienen que servir para algo, para tomar una decisión, para hacer una política pública. Entonces, tienen que ser indicadores que realmente le van a servir a alguien para hacer algo, ¿no? Ok, y entonces, en el caso del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, vean cómo vamos a tener estos temas, el de gobierno, el de la seguridad pública, la procuración de justicia y la impartición de justicia. Entonces, cuando ustedes entren al sitio de INEGI, van a poder saber, por ejemplo, del gobierno, tanto federal como estatal, y el municipal también, ya vimos que tenemos los 3 órdenes, ¿cuántas personas trabajan ahí? ¿Cuál es su estructura organizacional? De esas personas, ¿cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuál es su rango de ingresos que perciben? ¿Cuál es el presupuesto asignado a esas dependencias? ¿Qué métodos han utilizado para evitar la corrupción? ¿No? ¿Qué hacen para permitir la transparencia? Etcétera. En el caso de la seguridad pública también van a poder ustedes conocer, por ejemplo, cuál es la infraestructura que tienen, cuántos botones, por ejemplo, cuántos botones de auxilio hay, ¿no? Cuántas cámaras de vigilancia, cuántos delitos se registran en la seguridad pública, en las bitácoras de los policías, cuántos delitos se registran, ¿no? En el caso del sistema penitenciario, ¿cuántos centros penitenciarios hay en el país o por entidad federativa? ¿Cuántas personas están internas en los centros penitenciarios? En el caso de la procuración de justicia, todas las etapas de los procesos, ajá, la infraestructura, cuántas agencias de Ministerio Público hay, por ejemplo, cuántos delitos se registran en la procuración de justicia, igual que en la impartición de justicia, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver más a fondo en el sitio. Y entonces estos censos nacionales de gobierno pues tienen como objetivo generar información, difundirla, recolectarla lógicamente, de todas esas instituciones que conforman al Estado mexicano en esas materias. Específicamente hoy nos interesa la de procuración e impartición de justicia. Y les decía hace rato que con qué finalidad, pues para apoyar con datos duros, con datos estadísticos, con indicadores, el diseño de políticas públicas o la toma de decisiones. Ajá, no nada más la elaboración de política pública, sino también la toma de decisiones. Y entonces, de todos esos censos de gobierno, tenemos que es el que tiene la parte del gobierno, la seguridad pública, el sistema penitenciario, que tendría que ser tema de otra plática porque no vamos a abarcarlo hoy, pero vean cómo tenemos estos 4 módulos. Sí, el Censo Nacional de Procuración de Justicia, ahorita que entremos al sitio van a ver que está conformado de 4 módulos,
En el primero nos habla de la estructura organizacional y los recursos. Es aquí donde vamos a poder saber incluso qué presupuestos tienen asignadas las procuradurías. La procuración de justicia, aquí vamos a poder saber cuántos delitos se tienen registrados. La justicia para adolescentes, que es un tema que se tiene que tratar por separado, y la justicia alternativa, todos los medios alternativos de solución de conflictos. Y para el caso de impartición de justicia es muy parecido, nada más que aquí se agrega un módulo. También vamos a poder saber toda su estructura organizacional y recursos, todos los procesos en la impartición de justicia, la justicia para adolescentes, y aquí se agrega la parte de las otras materias, ¿no? Porque como ya estamos hablando de tribunales, de juzgados, pues también ellos conocen de otras materias, no solamente la penal, ¿no? También la civil, la mercantil, etcétera. Entonces ese es un módulo por separado de la materia penal, y también la justicia alternativa. Estos son los módulos que vamos a poder encontrar en estos censos. También tenemos el censo de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, que también es un censo muy interesante y muy nuevecito. Y el de gobiernos municipales y delegacionales. Si se fijan ustedes, pues trae 6 módulos también muy interesantes. Por ejemplo, aquí se aplica el módulo de agua potable y saneamiento, ¿no? Porque ustedes seguramente saben que esta función de administrar el agua potable y el saneamiento, pues está a cargo de los gobiernos municipales, ¿no? Los residuos sólidos también tenían que entrar en este censo, porque es el gobierno municipal quien se encarga de esta función. Aquí incluso se agrega un módulo de seguridad pública que no aplica, por ejemplo, para la Ciudad de México, ¿no? Ustedes saben seguramente que la seguridad pública, en el caso de la Ciudad de México, no está a cargo del gobierno municipal, sino está a cargo del gobierno central, ¿sale? Entonces, por ejemplo, para la Ciudad de México, pues este módulo va a venir en blanco porque no está a cargo del gobierno municipal. Y viene aquí este resumen, desde qué periodicidad ustedes pueden, más bien desde qué fecha está disponible la información de estos proyectos. Si se fijan, están listados todos, pero a nosotros el día de hoy nos ocupan los de procuración, ya sea a nivel federal, el de impartición a nivel federal, o acá abajito están los de procuración de justicia estatal e impartición de justicia estatal. Vean cómo las periodicidades es anual, excepto el de gobiernos municipales, que su periodicidad es bienal. Entonces vean cómo es un censo, son censos muy nuevecitos, fíjense cómo de 2011 para acá, de 2014 en el caso de Procuración Federal, son muy nuevecitos, ¿no? No como el censo de población que les decía hace rato que se viene haciendo de manera regular desde 1895, entonces imagínense lo nuevecita que está esta información. Y también INEGI tiene pensado realizar otros proyectos que faltan, que todavía no terminan de concretarse. En algún momento vamos a tener ya los cuestionarios del censo del Poder Legislativo Federal, del Congreso, de la Cámara de Diputados y de Senadores, de otros organismos autónomos como el INE o el Banco de México, el propio INEGI, que es un organismo constitucional autónomo, también tendría que estar llenando un cuestionario, o del Tribunal Electoral en el caso del ámbito federal. Y en el caso del ámbito estatal, pues también tendrían que llenar un cuestionario los institutos electorales y los tribunales electorales estatales, ¿ok? Eso ya no debe de tardar mucho. Y antes de pasar al sitio para mostrarles cómo pueden ustedes llegar a esta información, les dejo ahí mis datos, está mi nombre, mi teléfono, mi extensión, mi correo. Cuando la pandemia nos permita, pues como bien les dijo Magda, ojalá que nos den la oportunidad de atenderlos allá de manera personal en el centro de información y en la biblioteca. Y si no, con gusto, mi extensión, la 7721, está enrutada a mi número particular, entonces con gusto los atiendo, si marcan esa extensión, les contesto yo en mi número particular, para cualquier asesoría personalizada o por correo. Los puedo atender si es que ya
ya veo que tienen ya por ahí proyectos por realizar. Cualquier asesoría, de verdad, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a la Muchas licenciada gracias. Beatriz, ¿verdad? Que muy interesante, y vayan preparando sus preguntas. Y al respecto, en lo que se hace este cambio, solo quiero pues comentarles, jóvenes, si pudieron darse cuenta lo complicado que es no solo el sistema de información del gobierno, sino en general nuestro sistema republicano es muy complejo. Siempre, ahora que vemos todas estas nociones de poder y de cómo se divide el poder, siempre, pues cuando decimos es que esta fue una decisión del poder o una decisión del presidente, yo digo siempre, ¿cuál poder? ¿Cuál poder? El de la Ciudad de México, el de toda la República, el de cada uno de los estados, y concretamente lo apliqué yo en una investigación que hice sobre las minas en 14, en San Luis Potosí, que tenía, que el gobernador había dado un permiso, el municipal había dicho que ese no, pero los poderes locales, los de 14 también, y además el poder real, el poder de facto también había dicho que no. También quiero comentarles que se fijan que la licenciada Beatriz, ella ya le pregunté en la clase pasada y ahora le vuelvo a preguntar, ella nos va a decir en un momento qué estudió ella para que sepan ustedes de dónde vienen estas capacidades. Y ella ya nos había dicho que ella era personal de campo. Quiere decir que ella hacía la investigación de campo, ella levantaba las estadísticas, visitaba las casas y andaba recabando toda esta información. Y bueno, a ustedes recuerden lo importante que es la información para nuestros proyectos de investigación y después el análisis de la misma, contraponerla. Cuando el INEGI nos proporciona una estadística, nosotros tenemos que ver qué tan real o qué tan reflejo de la realidad queda ahí. En fin, todas estas cosas les comento mientras se prepara ya para entrar al INEGI y ustedes van preparando sus preguntas. No sé si ya tiene alguna pregunta. ¿Hay por ahí preguntas? ¿Ya tenemos preguntas? En chat no tenemos anotado nada, maestra. Ok. Bien, parece que no hay dudas. Espero que esa sea una buena señal, ¿verdad? De que está quedando todo claro. Ok. Sí, como bien decía la maestra, yo trabajé muchos años en campo, entonces me ha tocado levantar censos de población, me ha tocado levantar censos económicos. Cuando surgen los censos de gobierno, que ya vieron ustedes que vienen de 2000, los trabajos empezaron en 2009, pero el primer censo es de 2011. Tuve la oportunidad de que me llamaran a esa área, entonces también me ha tocado levantar estos censos, que se levantan de forma muy diferente a un censo de población, a un censo económico, ¿no? En el censo de población, ¿qué hacemos? Vamos vivienda por vivienda, tocando puertas, recorriendo todas las manzanas del país para preguntar cuántas personas viven ahí y otra serie de preguntas, ¿no? Igual en el censo económico, pero en los censos de gobierno, por ejemplo, si estoy hablando del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, ¿quién será mi informante en ese censo? ¿A quién le tendría que ir a preguntar? ¿Quién me dice? Alguien que tenga una idea. A la 1, a las 2 o a las 3, o empiezo con el dedo, como ya saben. Alan, Jazmín, ¿quién más está por ahí? Pregunten o contesten, perdón, contesten la pregunta. Maestra, otra vez repítales la pregunta, Sí. que a lo mejor andan tomando notas. Ok, a ver, si voy a recabar información sobre la Procuración de Justicia, ¿quién me tendría que contestar? ¿Cuál es la institución que procura justicia?
La Fiscalía General de la República. Gracias. Gracias. La Fiscalía, en el General de la República, en el caso del orden federal. Y en el caso del orden estatal, ¿quiénes son? Los Tribunales Superiores de Justicia. Los tribunales superiores de justicia imparten justicia. A ellos tendría que acercarme para levantar el censo de impartición de justicia. Pero en el caso de la procuración estatal, también hay una procuraduría, una fiscalía estatal, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, imagínense cómo es levantar ese censo, ¿no? Si mi informante es el procurador o el fiscal, ¿no? No podría llegar y tocarle la puerta, ¿estamos de acuerdo? Tiene que haber una concertación, un protocolo, etcétera, ¿no? Entonces, pues no es tan sencillo. Ni uno ni otro censo, ¿no? Porque la misma importancia tiene el fiscal o el procurador o el presidente del tribunal que el ama de casa que nos abre en su vivienda, ¿no? O que el dueño del negocio. Pero me refiero a que el protocolo pues es muy distinto, ¿vale? Entonces, pues cada uno tiene sus peculiaridades y es muy interesante. Ok. Maestra, y si nos platica un poquito de las dificultades de andar recabando esta información como ¿verdad? En la pregunta, en la clase anterior también que un alumno preguntaba, y bueno, yo también, ¿con qué exactitud hay en esta información? ¿Cómo es esto de las estadísticas que son hasta cierto punto pues relativas y que también tenemos que, puede ser la base para discutir Claro. un tema, ¿no? Pero estas cuestiones, maestra, además los problemas que tienen de hay lugares donde no te dan la información. A mí me ha tocado estar en Brasil, me ha tocado en China también. En Brasil hay lugares, estuve ahí representando además a México y con un grupo de trabajo internacional y uno va por las calles en Brasil, en ciertas ciudades, y hay lugares, hay calles donde no puedes entrar, está afuera como guardia, una cosa así, que tú vas caminando y te dicen, no aquí no entre, ¿no? Como que son como zonas, pues yo creo que de delincuencia o no sé. Claro. Eso, y también en China, en Pekín también me tocó eso, que además hasta íbamos también con un grupo internacional y nos aventaron vasos y nos aventaron cosas y tuvimos que salir corriendo. Entonces también platíquenle eso a los jóvenes, que además ya para entonces, y hagan sus preguntas, muchachos, porque ahorita empiezo con el dedo, ya me conocen, porque además me mandan un montón de preguntas siempre por el chat, aprovechen que están aquí las expertas. Y no hay pregunta tonta, ¿eh? No hay pregunta tonta, así es que No. todo esto. Así Adelante, cuéntenos un poquito de esto, de su carrera y todo. Sí, Gracias. Sí, de hecho, estamos aquí para aprender, ¿no? Entonces, con confianza hagan sus preguntas. Y sí, yo podría contarles, infinidad de anécdotas. Fueron muchos años trabajando en campo y podría contarles muchas anécdotas. Pero les voy a poner una más o menos adecuada al tema que ustedes están formando como abogados. Hay una encuesta que es la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares. Ese nombrezote tan largo se reduce a la ENDIRE, por sus siglas, ENDIRE. Entonces, imagínense que es una encuesta que al ser encuesta, no vamos a todas las viviendas del país, se toma una muestra. Con métodos estadísticos se determina una muestra X para visitar esas viviendas. Entonces, ya desde ahí les estoy platicando la metodología que utiliza el INEGI. Un censo es carísimo, muy caro. Entonces, no podríamos estudiar todos los temas con un censo, porque son muy caros. Entonces, por eso se utiliza el otro método que permite la estadística, que son las encuestas de muestreo. Entonces, con un método estadístico como el probabilístico, por ejemplo, que es el método más sencillo y que INEGI lo utiliza combinado con otros métodos en todas sus encuestas, porque es un método que permite garantizar que esa muestra que yo elegí va a representar a todas las viviendas del país. No sé si ustedes han oído hablar sobre ese método probabilístico, que es bien sencillo. Se los voy a explicar de una manera bien sencilla, así como yo lo entendí.
hagan de cuenta que ustedes meten en una tómbola todas las viviendas del país, las 1000 viviendas del país, es como un ejemplo, ¿no? Las 1000 viviendas que hay en el país las metemos en una tómbola, ajá. Y de esa tómbola yo voy tomando una muestra del 20% a lo mejor. Mi fórmula me dijo, vas a agarrar el 20%. Ah, bueno, de esas 1000 agarro el 20%. Ese método probabilístico tan sencillo es lo que me va a permitir que ese 20% me represente a las 1000. ¿Por qué? Porque el método probabilístico me permite, como incluía todas las viviendas, las mismas tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionadas. Ajá. Y por eso INEGI lo utiliza prácticamente en todas sus encuestas, para poder entonces el resultado, aplicarlo para las 1000 viviendas, ¿ok? Y les decía, por ejemplo, esa encuesta que es la ENDIRE, que habla de la violencia contra la mujer. Imagínense que es una encuesta donde se contrata el perfil de la entrevistadora porque debe de ser mujer. El perfil de la entrevistadora es psicóloga, abogada o trabajadora social. Tituladas, ¿eh? Tituladas y si se puede con experiencia en el trato con grupos vulnerables, ¿no? Como las mujeres que sufren violencia. Entonces, imagínense el perfil tan fuerte, ¿no? Tan grande para una entrevistadora. Y imagínense lo que es para uno ir tocando en viviendas donde probablemente te vas a encontrar a una mujer que es golpeada por su marido, ¿no? O que fue violada por su hermano, por su tío. ¿Ok? Entonces, imagínense el grado de complejidad de esa encuesta. Y imagínense el trabajo tan arduo que tendrían que hacer las entrevistadoras para convencer a la mujer de que te responda quién fue su agresor, cuándo fue la agresión, en dónde. ¿Ok? Entonces, esto va a implicar incluso que de las 100 encuestas que voy a levantar, pues no todas me lo contesten, ¿no? Y toda estadística que se realiza tiene que contemplar ese tipo de casos, ¿no? Que va a haber gente que me diga, no te doy la información, ¿no? No te la doy. Y entonces hay códigos para cada vivienda va a haber un código de resultado, una negativa o una ausencia de informante, o se trató de una vivienda deshabitada, o se trató de una vivienda de uso temporal. Y todas esas estadísticas también entran. Yo te puedo decir entonces, bueno, de la muestra tantas fueron viviendas deshabitadas o tantas fueron de uso temporal o de plano en tantas fue negativa. Toda estadística tiene que contemplar esos casos, ¿ok? Y les comento, yo les podría platicar muchas anécdotas de muchos proyectos donde me ha tocado participar, muy interesantes y que de alguna forma, pues yo sí puedo decirles que el trabajo que realiza INEGI es arduo. Como todo, tiene sus grados sus rangos de error, ¿no? Porque aparte nosotros dependemos del informante. Es, por ejemplo, miren, la pregunta de sexo en el cuestionario del censo de población, la pregunta de sexo. Muchas veces, incluso nos enseñan a no hacer la pregunta textual, ¿no? Porque si tú estás preguntando por Juan, ¿no? No le vas a preguntar, ¿Juan es hombre? ¿O Betty es mujer? Tienes que aprender a hacer la pregunta de una manera diferente. ¿Cómo lo haría? Perdón, me equivoqué. La pregunta en el cuestionario es, ¿cuál es el sexo de Juan? Quizás yo puedo evitar preguntarla así y decir, Juan es hombre, ¿verdad? Entonces la haces de una manera diferente afirmando que Juan es hombre. Y el informante te va a decir sí o te va a mover la cabeza muchas veces asintiendo que Juan es hombre, ¿no? Pero imagínense qué pasa cuando yo le digo, Guadalupe es mujer, ¿verdad? Y me dice, no, Guadalupe es hombre. Porque, por ejemplo, Guadalupe es un nombre que se utiliza tanto para hombre como para mujer, ¿no? Pero imagínense que a la que estoy entrevistando es a Betty Hernández, que yo estoy viendo que es mujer, pero que ella me dice, soy hombre.
¿qué tendría yo que asentar en el cuestionario? Que Betty es hombre, porque es lo que me está declarando el informante. Nosotros tenemos esa consigna de asentar en el cuestionario la respuesta que nos da el informante, ¿no? ¿Qué haría yo en ese caso? Todos los cuestionarios traen, por ejemplo, un apartado de observaciones, donde yo tendría que poner eso, ese pequeño incidente. Bueno, pues el informante me declaró que Betty es hombre. Ajá. O que Juan es mujer. Nada más que quede asentado ahí. Con esa exactitud, digamos, se trata de recabar la información y dependemos definitivamente del informante, ¿no? Si el informante me dice que su ingreso es de 1,000 pesos al mes, yo no podría interrogarle, ay, ¿de verdad nada más gana 1,000 pesos al mes? Yo asiento que él gana 1,000 pesos al mes. Entonces, mucha de la calidad de la información depende de los informantes, también de la capacitación de los entrevistadores y el trabajo y la labor que ellos hagan de convencer y persuadir, pero un gran porcentaje de la calidad de la información depende de los informantes. ¿Ok? Betty, al respecto quisiera comentar lo que Sí. ya he dicho, que tenemos que considerar, bueno, esto se da en todas las encuestas y en todas las estadísticas en todo el mundo, este margen de error que además los matemáticos lo saben calcular muy bien, la gente de ciencia política también, ¿verdad? Los que manejan estas cuestiones. Yo les quiero comentar que al respecto de estas encuestas, por ejemplo, se hizo una encuesta sobre la felicidad, ¿no? En todo el mundo. Creo que ahí también participó hace 2 años, una cosa así. Y entonces en México dijimos todos que éramos muy felices. Según la definición de felicidad, todos dijimos que éramos muy felices y creo que ocupamos como el 8º lugar, ¿no? En el mundo. Creo que la hizo la OCDE, ya no me acuerdo, ¿no? Pero en fin, y todos muy felices porque pues nadie va a confesar que somos tristes, ¿verdad? Como dice ella en estos casos tremendos de violencia intrafamiliar, ¿no? No se quiere decir, no lo vamos a decir. También está esta otra encuesta que por ahí, es un artículo que me enviaron por allí, también a alguna alumna o algún alumno, sobre esta encuesta que se hizo y un artículo que salió, pues salió publicado en el New York Times, porque ya ven que siempre les digo yo que como estamos en el Tratado de Libre Comercio, pues está, o no sé cómo se llama ahora, pero pues Estados Unidos y Canadá tienen a México muy en la mira y presentan cosas de nosotros, y entonces ahí salió publicado que la mayoría de los mexicanos creemos que somos clase media, ¿verdad? Sí, o sea, no sé, un 80% dijimos, sí, somos clase media, y que no es cierto, o sea, no, ¿cómo? Tenemos un nivel de pobreza y de desigualdad tremendo, ¿no? Y comparada a la clase media con las definiciones de Europa, ¿no? De otros lados, porque pues ahorita Estados Unidos y digo, ni siquiera Canadá confiesa tener que todos sean de clase media, ¿no? Pero tienen también muchos problemas sociales de desigualdad, ya ven, pues lo que siempre les digo del problema ahorita de los negros y los indígenas, ¿no? En la gente de color. Pero bueno, eso les quería decir, que primero muertos que sencillos y cosas que no le confesamos ni al Papa, y entonces decimos que no, todo está muy bien, en esta casa todo está muy bien, ¿verdad? Y bueno, eso es algo que también tenemos que considerar, pero justamente para eso se ponen a disposición de los investigadores y de la investigación y las investigadoras estos datos para que los cuestionen, lo comparen, lo contrasten, ¿verdad? Y bueno, se comente y así vamos avanzando para que vean además lo difícil que es esto de gobernar, ¿verdad? Muy bien, pero preguntas, muchachos, por favor, empiezo con el dedo. A ver, empiezo con el dedo. Adriana, ¿ya hablaste? Adriana Alvarado. Kenzie, Berti Kenzie, ¿dónde está Israel? Damaris, a ver, todos los que están aquí. Felipe Torres, ¿quién va a hablar? Pregunten. Yo le quiero preguntar algo a la maestra Beatriz, que nos está ¿Quién eres? Luis Alemán. Luis, como siempre, a ver, muy bien, Luis, adelante, pase pues, está bien. Maestra Beatriz, pues muchas gracias por la información que nos está compartiendo, la verdad que es
es muy interesante. Fíjese que a mí me ha interesado mucho el tema de la violencia en contra de las mujeres y particularmente conocía esta encuesta, la encuesta INDIRE, pero en años anteriores había algún errorcito por ahí que académicas evidenciaron y no sé si ya lo hayan superado, que era la cuestión de cómo preguntarlo, ¿no? O incluso los tipos de violencia, porque si le preguntaban a las personas, bueno, ¿usted sufre violencia económica? ¿Usted sufre violencia patrimonial? ¿Usted sufre violencia institucional? Pues no conocían a qué se refería todo eso, ¿no? Entonces es también un reto del INEGI el cómo llegar a estas personas, el cómo preguntarles, pero la verdad es que me deja un poco más tranquilo la cuestión del perfil de las entrevistadoras para evitar un proceso de revictimización, ¿no? La cuestión del lenguaje me parece que es esencial y qué bueno que el INEGI ha estado por ahí. Y también aquí expreso una molestia entonces también, porque a mí no me gusta cuando el presidente dijo que CONAPRED no servía para nada. Digo, pues caray, todo lo que la encuesta y la estadística que ha generado, que nos ha servido para identificar la discriminación, las personas con discapacidad que tenemos en este país, pues claro que hacerlas visibles. Claro, por supuesto. Entonces, excelente tema de investigación, excelente problema. ¿Será cierto que CONAPRED no sirve para nada? No, esa es la pregunta. Pues no, claro que no. Entonces vamos a proporcionar y vamos a dejar que aquel diga lo que sea, que ya vimos que no es el único que manda, ¿eh? Mandan un montón. Es que eso es lo que tenemos que ver, que no es el único que manda, que ha traído mucha atención, pero les digo, hay poderes locales, ¿sí? En fin, muchas gracias, Luis. ¿Alguien más? Yo, maestra, yo antes, para terminar la intervención de Luis, le quiero comentar que mencionábamos en el otro grupo que el INEGI utiliza un mecanismo para que otras instituciones participen en la elaboración incluso de los cuestionarios, de cómo preguntar qué cosa, y se llama la consulta pública. Si no hay consulta pública del proyecto, lo que puede uno hacer es escribir al correo que está a disposición ahí en el sitio del INEGI, que es atención.usuarios, y si tú como investigador determinas que en la ENDIRE se debería de preguntar X cosa o se debería preguntar de tal forma, lo puedes mandar ahí en atención.usuarios y proponerle al INEGI la mejora de cualquier proyecto. Hay personal que te va a contestar tu sugerencia, te va a contestar tu pregunta, y si es factible, se tomará en cuenta para el proyecto. Y si no, te digo, a través del mecanismo de la consulta pública, en muchos proyectos se hace la consulta pública, ¿ok? Y bueno, también déjame decirte antes de que se me olvide, aparte del perfil para esa encuesta de las entrevistadoras, cada semana las entrevistadoras tienen que presentarse en oficina a hacer una sesión de descarga. ¿Qué es esa sesión de descarga? Es que ellas van a estar escuchando historias duras, ¿no? Van a estar escuchando historias de violencia y aunque no lo quieran creer, eso se queda cargado, se queda en el cuerpo, lo vas cargando. Entonces, psicólogas especialistas en eso les hacen una sesión de descarga a las entrevistadoras. Y no me lo vas a creer, de algunas de esas sesiones han salido entrevistadoras que no se habían dado cuenta que estaban sufriendo violencia en sus hogares. Claro. Entonces, son proyectos, híjole, súper interesantes, bien bonitos. Sí, miren, yo quiero comentar algo al respecto también, tenía mi micrófono abierto y me oyeron decir claro. Y es porque estoy tomando tiempo para que mis alumnos hagan sus preguntas, que no se hagan porque si no saco el dedazo. Quiero contarles rápidamente que me tocó trabajar muchos años en Guanajuato y en concreto trabajaba muy cerca, en una universidad, daba clases y eso, y ahí estaba el director regional del INEGI tomando el doctorado. Y me contaba él estas cosas, que me decía que sus investigadores de campo iban por los pueblos y recababan información extra.
En particular me acuerdo de un pueblo donde habían llegado los entrevistadores, los trabajadores de campo, y se habían dado cuenta que allí había una enfermedad terrible entre los niños, que estaban los niños en cama, no podían levantarse. Y entonces él decía, ¿qué hago con esta información? Bueno, pues establece, porque además eso decía que llegaban casi llorando los que iban a esos pueblos, ¿no? Enterándose de que, y entonces ya él hizo la investigación y por supuesto que allí había una mina que era la que estaba contaminando todo el agua, así como la película de Julia Roberts, ¿no? Que estaban los niños naciendo. Y entonces pues hizo él la investigación y decía, pero yo no la puedo presentar. Alguien más en el grupo dijo, pues tú no la puedes presentar, pero yo se la voy a llevar a la diputada tal para que sepa que esto es lo que está pasando y se haga algo en ese lugar con las cosas extra que encuentran, ¿no? Que en fin, eso es lo que quiero decir. Es como ven, es un trabajo interesantísimo y la UAM tiene su convenio de servicio social con INEGI, que luego ya pueden ustedes estar allí, y doña Betty es abogada como ustedes y ya les platicaré ya de su carrera. Otra pregunta, por favor, ¿alguien más que quiera preguntar antes de que comencemos a ver dónde se hace, dónde está la información que a ustedes les interesa? ¿Alguien más? Yo. Adelante. ¿Quién eres, querida? Dana. Dana, para ponerte tu palomita. Adelante, Dana. Muy bien. En cuestión de los sistemas penitenciarios, ¿quiénes son los encargados de hacer una estadística dentro de esta población? Ok, mira, para el caso del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, que es uno de los proyectos que hoy no vamos a analizar, no vamos a ver en los resultados, pero que ahí están, no, es el Poder Ejecutivo, tanto federal como estatal, quien tiene a su cargo esa función del sistema penitenciario. Entonces, ese módulo se incorporó en ese cuestionario, en el de gobierno federal y estatal. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, existe la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, por ejemplo. Entonces, es a esa subsecretaría a la que le mandamos el cuestionario. Y ellos son los que lo llenan. Le asignan a una persona de la subsecretaría la responsabilidad de llenar el cuestionario. Ellos se tienen que poner a revisar su registro administrativo, su base de datos, y llenar el cuestionario. Lo hace específicamente, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, esa subsecretaría. Ajá. Y, por ejemplo, en el caso del censo de población, donde también vamos a todas las viviendas, pero también se hacen operativos especiales como el levantamiento de personas privadas de su libertad. Ahí lo que se hace es un convenio con cada centro penitenciario, se capacita a personal administrativo del centro penitenciario, y ellos aplican el cuestionario. Se capacita personal administrativo del centro. Y, por ejemplo, en el caso de una encuesta que se llamó la EMPOL, la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad, ¿qué crees? Ahí la concertación fue diferente. Ahí sí entramos nosotros como entrevistadores a los centros penitenciarios. Nos asignaron un área y entrevistamos a los reclusos, así de manera personal, lógicamente con un protocolo de protección, etcétera, en un área específica, para esa encuesta se entrevistó a los reclusos. Entonces, todo depende, el protocolo dependerá del proyecto, ¿no? Del proyecto. Perdón, ¿y esa entrevista dónde se ve reflejada? Porque, bueno, en mi caso yo estoy haciendo mi tema sobre la violación de los derechos Ok. penitenciario. Entonces, me interesa demasiado como saber esa información. Claro, sí. Ahorita te voy a enseñar aquí en el sitio en donde puedes entrar a revisar la EMPOL. Sin embargo, te reitero que si te atoras en algo, ya te dejé mi número, mi extensión y mi correo electrónico, ¿va? Pero mira, aquí rápido, antes de entrar al tema de la procuración y de la impartición, vean que me cambié la pestañita de investigación. Porque el INEGI tiene un apartado de investigación donde está realizando estadísticas experimentales como el bienestar subjetivo, maestra. Hace ratito se me olvidó comentarles, sí, pero existe este proyecto que todavía es investigación,
todavía es investigación, pero ya son los primeros pasos, y esta de bienestar subjetivo, maestra y jóvenes, trata ese tema sobre la felicidad de los mexicanos. Incluso pregunta cosas como lo que significa tener una mascota, por ejemplo, ¿no? Mucha gente dice que es muy feliz porque tiene un perrito, porque tiene un periquito, ¿no? O que está feliz con el sueldo que gana o con las cosas materiales que tiene aquí, pero es experimental, ¿eh? Pero igual pueden echarse un clavado y revisar. Y otra temática que está todavía en etapa de investigación es la demografía económica. Es un estudio bien bonito donde estudia ¿cómo se dice? Estudia la posibilidad de vida de un establecimiento. Es decir, si tú abres un negocio de abarrotes, por ejemplo, ¿qué tanta probabilidad tienes de vivir, o más bien, cuántos años tienes de probabilidad de que tu negocio viva? ¿O cuánto tarda en morir? Está muy bonito este estudio también. Entonces, esa estadística experimental, que yo creo que en algún momento, pues va a cambiar a la pestaña de datos, ¿no? Ya va a ser un trabajo permanente. Pero de todos modos nos da una idea de dónde abrir un bufete, a qué tipo de bufete, Exacto. qué tipo de atención, ¿verdad? Exactamente. Porque sí, muy bien, con esta idea de profesionalización, ¿verdad? Muy bien. Así es. Maestra Entonces, Beatriz, maestra sí. Beatriz, le tomo la palabra ahí de las recomendaciones que está haciendo. ¿Tendrá alguna información sobre dónde consultar la impartición de justicia con perspectiva de género, además de las sentencias que ya son públicas? Ajá, Conocer este tipo de información, o no sé sí, si claro. hay alguna encuesta para las víctimas, ¿no? ¿Cómo se Ujú. sintieron ante el sistema de justicia penal? ¿Tendrá por ahí ese dato? Sí, mira, tenemos cosas bien bonitas. Desafortunadamente el tiempo no nos da, pero la cosa es que ahorita ustedes vean que existe, y ya con Magda, maestra, a través de Magda podemos establecer otras fechas, pero vean qué cosas tan interesantes. Estando aquí en el sitio del INEGI me voy a datos. Aquí en datos vean que tengo estas pestañas, me voy a programas, ¿ok? Aquí tengo los censos, las encuestas y los registros administrativos. Vean, me voy a ir rápido a los censos de gobierno, que son los que nos ocupan. Voy a irme al estatal. Vean cómo están aquí los 3 órdenes de gobierno que ahorita repasamos. Me voy al estatal. Y vean cómo, si yo abro el estatal en el Poder Ejecutivo, me aparece el Censo Nacional de Procuración de Justicia. ¿Ok? Voy a abrirlo. Vean que están todos los años a partir de 2011. El último es 2019. Y vean lo que me va a permitir consultar. Esta documentación tienen que consultarla, ¿eh? Si su estudio es un estudio serio, tienen que revisar la documentación, la metodología, los cuestionarios, etcétera. Pero vámonos rápido a los tabulados. Vean, yo necesito saber a nivel procuración de justicia, es decir, las procuradurías o fiscalías estatales, cuántos delitos tienen registrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean, ahora voy a abrir un Excel, vean cómo tenemos, bueno, no, voy a abrir la consulta interactiva. Voy a abrir la parte de procuración de justicia. Siempre que vean un más es que pueden desplegar. Y vean cómo puedo consultar los delitos en la parte de procuración de justicia. Quiero saber cuántos delitos tienen registradas las procuradurías o fiscalías por entidad federativa, por tipo de delito y etapa y grado de consumación. Vean cómo cuando yo coloco el cursor en el tema, me abre un recuadro donde me va a ir explicando a qué me refiero con etapa y grado de consumación, a qué me refiero con tipo de delito, ¿ok? Si yo me cambio de tema, vean cómo se habilitan o se deshabilitan las variables. No sé si alcanzan a ver, ¿ya vieron? Entonces, ahorita voy a dejar delitos registrados, me va a dejar conocerlos por entidad, tipo de delito y etapa y grado de consumación. Le doy ver consulta, va a trabajar y me genera este tabulado. Vean cómo del lado izquierdo me listó las 32 entidades federativas y en columnas me listó los delitos. Me generó 20 hojas de filas. ¿Por qué? Me está listando todos los delitos. Voy a irme cambiando a la hoja 8, por ejemplo. Acá ya tengo el daño a la propiedad. En la hoja 10 tengo la trata de personas con otros fines, la discriminación,
la violencia de género, ¿ya vieron? Y aquí les quiero ahí precisar. Hay varios ceros, maestra. ¿Por qué no han reportado esos estados? O porque no han reportado o porque no han tenido este delito. No tuvieron este delito en 2018. Okay. Porque vean, déjenme ver, ¿dónde me abre? Aquí. Este censo se llama Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019, pero la información está referida al año inmediato anterior. Quiere decir que si yo necesito información de 2019, tengo que esperarme a que este 2020, en diciembre, se publique la de este año. Acuérdense que estos censos son anuales. Entonces, ahorita se está trabajando el censo 2020, que va a tener información referida al año 2019. ¿Ok? Entonces, sí, en este año, este delito en Aguascalientes presentó 0 casos. Y en todas las demás, ¿no? ¿Ok? Y entonces ustedes, voy a bajarme, vean cómo tengo aquí el botón de exportar. Ustedes, ese tabulado que ya generaron, que es el que necesitan, bueno, lo puedo exportar y ya me lo quedo en formato Excel. Acuérdense que desde 2012 para acá la información del INEGI es gratuita. Vean cómo nosotros pedimos la variable de etapa y grado de consumación, ¿se acuerdan? Que lo elegimos, bueno, me lo eligió la consulta interactiva, pero se quedó acá arriba. Vean cómo con estos iconos me dice, ¿quieres bajar esta variable a filas o a columnas? Yo decido si lo bajo a filas o lo bajo a columnas, dependiendo cómo lo quiero leer. A veces es mejor bajarlo en filas, a veces es mejor bajarlo a columnas. Ahorita le voy a dar un clic a columnas. Y vean cómo me bajó mi dato de etapa y grado de consumación. Vean cómo se pone en amarillito para que me dice a qué me refiero con esto. Y vean cómo me dice, aquí me agregó un más para que yo puedo desplegar, voy a desplegar este más. Y me dice, averiguaciones previas iniciadas en el sistema tradicional. En esas averiguaciones previas, ¿cuántos fueron delitos consumados y cuántos en grado de tentativa? Y en las carpetas de investigación abiertas ya en el nuevo sistema penal, lo abro y me va a decir, bueno, en las carpetas de investigación, cuántos delitos fueron consumados y cuántos grados de tentativa, que son las características de grado de consumación, ¿ya vieron? Entonces aquí podemos generar un tabulado, vean cómo creció a 216 hojas. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque me lo va a desglosar por delito. Miren, ahorita el delito me lo minimizó, pero yo puedo expandirlo y me va a dar por delito el grado de consumación. Espérenme tantito, porque no me lo... Ahí está. Entonces me está creciendo pues mucho. Bueno, es que ese ya me lo desplegó. Cuando yo le dé exportar, pues me va a generar ese tabulado. ¿Ya vieron? Entonces es bien interesante esta consulta interactiva. Ahora, vean, me voy a cambiar ahora al de impartición. Bueno, quiero que vean aquí que pueden consultar los procesos y las personas involucradas en delitos. Y en Excel pueden consultar toda la estructura organizacional. Aquí es donde van a poder saber cuántas agencias de Ministerio Público hay. La Procuración de Justicia, muy parecido a esto, pero en Excel, ya predefinido. O la justicia para adolescentes y los mecanismos. Sí, adelante. Betty, tenemos 2 preguntas en chat. Sí, claro. Alfredo Armando dice, ¿se cuenta con un protocolo especial para encuestar zonas de alto riesgo? Y Israel David dice, hola, mi duda es, ¿qué nivel de fidelidad hay en los registros? Ajá. Sí, mira, para zonas de alto riesgo, zonas peligrosas o zonas rojas, sí hay un protocolo. Yo les ponía un ejemplo hace rato a los compañeros del otro grupo, un ejemplo de aquí en la Ciudad de México que a mí me tocó vivir. No sé si ustedes conocen el campamento 2 de octubre, la colonia Campamento 2 de octubre, que está en Iztacalco. No sé si la ubican.
¿O la han escuchado? Sí, ya está bastante bonito. Esa es una colonia donde es muy peligroso entrar. Y si tú quisieras entrar a levantar el censo de población o el censo económico y pasar como Juan por tu casa tocando las puertas de las viviendas o de los negocios, no te van a dejar. No te van a dejar. ¿Qué tiene que hacer INEGI? Buscar a los líderes de esa zona, de esa colonia, y concertar con ellos incluso fechas para entrar a levantar, ¿no? Con ellos se concerta, pues sabes que mi equipo de trabajo va a entrar de tal a tal día en tales horarios, y ellos como líderes de ese campamento le informan a la gente para que nos permitan entrar a levantar el censo. Y ese es un caso de aquí de la Ciudad de México. Imagínate de los casos de Guerrero, ¿no? De Guerrero, de Michoacán. Entonces, así debe haber un protocolo. Hay zonas que, esas zonas están bien identificadas, INEGI las conoce desde hace mucho tiempo. De hecho, los líderes no cambian así tan constantemente. Normalmente van quedando los líderes. Entonces, ya saben, por ejemplo, ahí en el campamento 2 de octubre o en la unidad habitacional de mujeres ilustres, que también está ahí en Iztacalco, el administrador ya sabe, ya llegaron los de INEGI, ya se la sabe, porque en cada censo económico vamos a visitarlos, o en cada encuesta va y se le busca. Entonces, ese es el protocolo que se sigue, concertar, e incluso se contrata gente de ahí mismo. Se le ofrece a los administradores, ¿sabes qué, INEGI, para este proyecto contrata gente? ¿Por qué no nos ayudas a que la misma gente de aquí que no tiene trabajo y quiera trabajar, preste sus servicios a INEGI como entrevistador? Porque ellos, pues para ellos va a ser más fácil estar pues ahí caminando entre las calles, ¿no? Esa es otra estrategia que se utiliza, contratar a gente de la misma zona para que nos ayude a entrar más fácilmente. Y respecto a la calidad de los datos, yo les decía hace rato que mucho depende incluso de la capacitación a los entrevistadores, del perfil de los entrevistadores, pero también mucho depende de los propios informantes, ¿no? Porque nosotros en el cuestionario vamos a registrar en el cuestionario lo que tú me declares. Si tú me dices que tienes 20 años, yo registro que tienes 20 años. ¿No? Cuando probablemente no me quisiste decir la verdad y en realidad tienes 27. De repente nosotros no tenemos manera de corroborar que me estás diciendo la verdad. Entonces, por eso cuando tú te presentas en una vivienda, en un negocio, tú le explicas, le tienes que explicar a la persona a qué vienes, por qué vienes y para qué va a servir toda la información. Ese es lo primero que debes de hacer cuando te presentas a cualquier lugar a levantar un censo, una encuesta. Te presentas, dices tu nombre, muestras tu credencial, muy importante, y le dices, vengo a esto, por esto, para esto. Inclusive llevamos trípticos donde viene explicado, pues el censo económico sirve para esto, la información que usted nos proporcione se va a usar para esto, para aquello, y le explicas, le tienes que explicar a los informantes por qué es importante que nos den la información y que nos den la información, pues real, ¿no? Porque al final, si yo necesito lanzar un programa de apoyo a adultos mayores, pero la gente no me dice la verdad, pues mi programa no va a tener el éxito que yo quiero, ¿no? Entonces, la calidad depende tanto de unos como de otros. No sé si así contesté tu pregunta. Y también tenemos otra pregunta de Paola Puc. Dice, buenos días, ¿las zonas reclusas también son censadas? Sí, exactamente. En el censo de población y vivienda, te comentaba hace rato, se hace un operativo especial donde vamos a centros penitenciarios, incluso vamos a casas hogar, incluso la población en situación de calle, o lo que antes conocíamos como indigentes, pero que hoy lo correcto es decir personas en situación de calle. También hay un operativo especial que se levanta para esas personas. De hecho, ese levantamiento se hace en una sola noche, porque pues ellos se concentran. De hecho, INEGI tiene un listado de los puntos de reunión de personas en situación de calle, y se visitan esos puntos de reunión toda una noche y ahí se levanta incluso también a esas personas. Gracias. Sí.
Y bien, Israel y Alfredo dicen que muchas gracias. sí, no, de nada. Entonces, vean cómo ya me cambié a la parte de impartición de justicia, me cambio a los tabulados. Y vean cómo también vamos a tener lo que vimos en la presentación, su estructura organizacional, la impartición de justicia en materia penal, la justicia para adolescentes, la impartición de justicia en todas las materias excepto la penal y la justicia alternativa. Entonces vean, por ejemplo, aquí voy a entrar a justicia para adolescentes. Vean cuántos asuntos penales tienen los tribunales en materia de justicia para adolescentes, cuáles son los delitos que cometen los adolescentes, las víctimas de los adolescentes y cuántos adolescentes procesados y sentenciados hay. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Y en todas las materias, vean los temas que ustedes pueden consultar. Bueno, aquí nada más es uno. Le voy a dar un clic para que ustedes vean que podemos conocer los expedientes abiertos y o asuntos abiertos, las demandas o escritos iniciales, los expedientes cerrados, las tocas, los expedientes abiertos, abiertos derivados de demandas o los expedientes pendientes, ¿ok? Es amplísimo lo que pueden consultar aquí, pero aquí está todo. Por eso les comento, si ustedes van a consultar aquí y se atoran en algo, con gusto llámenme, porque pues de repente sí no es tan fácil llegar, ¿no? Voy a regresarme tantito a la parte de datos, otra vez a programas, porque quiero irme rápido a mostrarles lo que me preguntaban hace ratito, de la ENDIRE, por ejemplo. Vean, en encuestas en hogares tenemos esta subdivisión de regulares especiales. En el caso de las regulares, aquí tengo la ENDIRE. Acuérdate, encuestas en hogares, regulares, ENDIRE. Aquí la abres y te va a dar los años que tenemos esa encuesta, desde de 2003, 2006, 2011 y 2016. ¿Ok? Esta es una forma para llegar a la ENDIRE. Y vean, esta, la ENVIPE, esta la tienen que consultar. En algún momento, ojalá me den la oportunidad de platicarles de la ENVIPE. La ENVIPE es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Esta encuesta es la que tanto se menciona en la televisión, que nos arroja la cifra negra. ¿Quién me dice qué es la cifra negra? Y yo le digo a la maestra que le regale 2 puntos. ¿Quién me dice qué es la cifra negra? Hablando de victimización. Híjole, ven todo lo que tenemos que aprender, hasta yo ni yo sé. ¿No? ¿Qué creen? La cifra negra es el porcentaje de delitos que no denunciamos. Y es un porcentaje que está entre 92 y 93%. ¿Y saben lo que significa eso? Que el 93% de los delitos no los denunciamos. Pero fíjense, nos dice la ENVIPE por qué la gente no denuncia. Y cuando tú lees esas cosas, a mí se me enchina la piel, porque la gente no denuncia porque me quitó el celular y un monedero. O sea, minimizamos el problema. Fue un celular, luego me lo vuelvo a comprar. Ay, no, voy a la agencia y me tardo 2, 3, 4, pierdo mi día. No confío en el Ministerio Público, no confío en el policía. Se me enchina la piel de leer esas causas, ¿no? Porque es el 93% de delitos que no denunciamos. Entonces, esta encuesta la tienen que conocer, tienen que ver los resultados, es bien bonita. Y yo doy esta plática del ENVIPE. La de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, también es una encuesta que creo que como abogados tienen que conocer para que ustedes sepan qué tanto la gente confía en las policías. El porcentaje de confianza en las policías. Y la otra que les quiero enseñar es la que me preguntaba su compañerita. Me voy a ir ahora al apartado de otros programas. Y aquí tenemos la EMPOL, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. Acuérdate, en otros programas, ¿ok? No está ni en establecimientos ni en hogares porque fue en centros penitenciarios, ¿ok? Y está esta, la EMPOL y la Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, o sea, para personas mayores de edad
y para adolescentes, ¿ok? Voy a entrar ahorita a la EMPOL. Mira qué bonita encuesta también. Aquí si te fijas, o si se fijan, perdón, no nos da la consulta interactiva, te va a dejar bajar solamente Exceles, pero ve, nos va a dejar saber las características sociodemográficas de la población privada de su libertad, sus antecedentes generales, es decir, a qué se dedicaban antes de cometer el delito, cómo fue su arresto, y en cómo fue su arresto vas a poder saber incluso si los golpearon los policías. Ajá. ¿Cuántas horas duró en la agencia de Ministerio Público? Si se respetó su debido proceso, etcétera, etcétera. Su experiencia con el Ministerio Público, en el proceso judicial, en el centro penitenciario, ¿no? Aquí vas a encontrar cifras bien interesantes sobre corrupción en centros penitenciarios. ¿Cómo es su vida intracarcelaria? ¿Cómo están viviendo allá adentro? ¿Qué están haciendo? ¿Están estudiando? ¿Están trabajando? ¿Los visitan? ¿No los visitan? Y te vas a dar cuenta de que puedes encontrar datos como que las mujeres que están en centros penitenciarios, alrededor del 80% de las mujeres que están en centros penitenciarios son olvidadas por sus familiares. No así los hombres. Es un porcentaje más pequeño que están solos. Las mujeres Ay, Dios, siempre la como desigualdad. Ay, sí, la desigualdad. exactamente. Casi lloro. Mira, Ay, corrupción si creemos que no tenemos trabajo, pues ahí estaría muy interesante ir a visitarlas, hacer eso. Ay, Dios mío. Sí, no, sí, exactamente. Esa fue la EMPOL. Y te digo, puedes entrar a ver también la ENASCUP, que es la de adolescentes. Y otra muy interesante, que también creo que deben de conocer, maestra, es la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, la ENECAP, que se le levantó a policías. De hecho, los policías estuvieron yendo allá a la oficina de Valderas a contestar su cuestionario. Vean cómo a un policía le tienes que preguntar cosas como si ha sido víctima de algún delito por parte de sus superiores. ¿Ya vieron? Si les asignan o no armas. No, y aquí vas a encontrar datos bien interesantes. ¿Ok? Espero que con eso haber respondido las dudas de algunos de ustedes. Y dejo el micrófono por si alguien tiene alguna otra pregunta, los últimos minutitos que nos quedan. ¿Qué tal, jóvenes? Ahora sí que como decían allá en la tele, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Verdad que todo un mundo de información? ¿Verdad que interesantísimo como para toda la vida? ¿Quién tiene otra pregunta, un agradecimiento en estos 4 minutos que nos quedan de la clase? Betty, le quedamos, pero y Magda también, el ingeniero García Márquez también, que para que tengamos en cuenta y apreciemos este gran esfuerzo. Ustedes también, jóvenes, que estamos haciendo todos en tiempo de pandemia. Esto se merece escribir, publicarlo, decirlo, ¿no? Este gran esfuerzo que seguimos haciendo. ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién quiere preguntar? Maestra Beatriz, muchas gracias y la verdad es que ahora me siento emocionado por tanta información, pero a la vez triste por la falta de responsabilidad que tenemos como universitarios de no haber conocido todo esto, o al menos en mi caso particular, de ignorar mucha de esta información. Y sin duda es que no te había tocado clases conmigo, por eso me decían hasta el último. Ni con el licenciado Javier García Márquez, que nos impulsó a esto, ni con ellas. Sí, bueno, sin duda nos tiene que platicar de la encuesta en Vite, porque también para entender ahí la cifra negra de los casos de, por ejemplo, de feminicidio que no se tipifican así, ¿no? Y que para ese particular, la ingeniera María Salguero, pues ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Pero por afuera de estas instituciones, ¿no? Entonces, es todo un reto. Sí, de hecho, déjeme platicarles, maestra, que yo preparé una pequeña presentación, no abarco todo el tema, pero tengo preparado una presentación sobre feminicidios, con cifras del INEGI y cifras de otras instituciones, y es un tema
muy bonito, muy Ay, bonito. Ojalá. maestra, pues sí, invitadísima que sí, yo creo que me pongo de acuerdo con los jóvenes, porque yo creo que sí me van a pedir otra sesión con usted, ya que ellos hagan sus preguntas muy específicas, porque fíjense, este ejemplo de los feminicidios que nos preocupa tantísimo, ella nos muestra cómo vamos a utilizar la información, porque no es nada más pararnos en la esquina y decir y hacer y gritar, acuérdense, como hacen algunos, sino cómo se puede contrastar, cómo se puede argumentar todo eso. Entonces, invitadísima Beatriz, me pongo de acuerdo con mis jóvenes para que otro día hagamos este asalto a la información, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Okay. Muchas gracias y gracias a su equipo, de verdad. No, ¿Verdad gracias, que sí? gracias a ustedes. Un placer. Abrazo. Un abrazo. Igualmente. Gracias, Dar un Beatriz. comentario, por Paola, favor. adelante. También quiero darle las gracias, está súper toda esta información y también, bueno, a mí en lo personal me sirvió para reflexionar sobre la importancia que es responder pues la encuesta, ¿no? Del INEGI, porque sí debo confesar que, por decir, en Ciudad de México, yo como foránea, muchas veces, bueno, varias veces llegaron los del INEGI y mis roomies, están los del INEGI, ¿quieren bajar? O sea, y nosotros como, ay, no, o sea, no le damos la importancia que debe ser, y pues, sin darme cuenta, me estoy afectando ahorita misma, porque yo estoy utilizando los datos y pues yo ni siquiera contribuí a acceder a la información, ¿no? Entonces ya esto también que nos sirva como reflexión y también comunicarle pues a las personas, o sea, nuestros conocidos, familiares, etcétera, para que pues contribuyan también a esto. Muchísimas y sí, también gracias. estoy muy interesada en la presentación que dijo, porque estoy muy interesada en saber cómo han sido resueltos, bueno, en qué se